capítulo 6. Voy a leer los primeros 6 versículos, si me acompañan allí. Vamos. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Entonces, el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en lugares fortificados. Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián, de Amalec y del pueblo del oriente y atacaban a Israel. Acampaban en territorio israelita, destruían las cosechas hasta la región de Gaza, se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado y los burros y dejaban a los israelitas sin qué comer. Estas multitudes enemigas que venían con sus animales y sus carpas eran como una plaga de langosta. Llegaban en numerosas manadas de camellos, imposibles de contar, y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada. Versículo 6. Así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Estos primeros 6 versículos es una historia muy conocida, hermosa, que nos deja muchísimas enseñanzas. Estos versículos que acabo de leer nos cuentan en la condición que vivía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se había olvidado del Señor, y con el fin de que el pueblo se arrepintiera de su maldad y su idolatría y volviera el corazón a Dios nuevamente, Dios permite que el pueblo enfrentara las consecuencias de esta maldad. Y esta vez permitió que los madianitas lo conquistaran durante 7 años. ¿Cuánto creen que 7 años es mucho tiempo? La verdad que sí. Cuando tenés un enemigo que acaba con todo, cuando tenés un enemigo que arrasa con todo, con tus alimentos, con el fruto, con tus granos, con el ganado, todo lo que tenían para alimentarse. Era tal la opresión que sufría el pueblo de Israel que forzaba a los israelitas a salir de sus casas y esconderse en cavernas y en cuevas. Y ellos sabían, los israelitas sabían que antes de que se pudieran poner de pie de uno de los ataques, vendría un ataque nuevo. Y también el enemigo sabía cómo mantenerlos débiles y cómo mantenerlos asustados. Porque el enemigo eso hace. El enemigo sabe cómo mantenernos débiles y cómo mantenernos asustados. Ciclo tras ciclo se volvía a repetir la historia del pueblo de Israel. ¿Verdad? Si ustedes son lectores de la Biblia sabrán que sucede así. Si nos vamos al capítulo 4, 20 años de opresión había sufrido el pueblo de Israel y Dios tuvo misericordia y levantó a Débora para sacarlo de ese estado de esclavitud. Y en este caso vuelven a darle la espalda a Dios y Dios lo tiene que entregar en manos de los madianitas. Vivir lejos de Dios nos hace vivir mal. ¿Sí? Vivir lejos de Dios tarde o temprano nos lleva, chicos, a una esclavitud. Y cuando uno vive en ese estado de esclavitud, siempre ese estado de esclavitud te llevará a la improductividad y te llevará al desorden en tu vida. La Biblia dice que en el verso 6, diga conmigo, hay esperanza. Porque en el verso 6 dice que el pueblo arrepentido clama a Dios. Y como Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia. Y cuando nos arrepentimos de nuestra mala manera de vivir, cuando nos arrepentimos de haberle dado la espalda a Dios, Dios tiene misericordia de nosotros. Dice que oyó las oraciones del pueblo y levantó un nuevo líder. Versículo 7. Cuando clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor le envió un profeta, quien dijo al pueblo de Israel: esto dice el Señor, Dios de Israel: yo te saqué de la esclavitud en Egipto, te rescaté de los egipcios y de todos los que te oprimían. Expulsé a tus enemigos y te di sus tierras. Te dije, yo soy el Señor tu Dios. No debes rendir culto a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ahora vives. Pero no me hiciste caso. Después, el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra, que pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Gedeón
hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente. Otra versión, Reina Valera, le dice: esforzado y valiente, el Señor está contigo. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron: el Señor nos sacó de Egipto, pero el Señor ahora nos ha abandonado y nos entregó en mano de los madianitas? Entonces el Señor lo miró y le dijo: ve tú con la fuerza que tiene. ¿Podemos repetir todos juntos esta frase? Ve tú con la fuerza que tiene. Más fuerte. Ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el de menor importancia en mi familia. Y el Señor le dijo: yo estaré contigo. Lo decimos juntos: yo estaré contigo. Yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Por lo que acabamos de leer, pareciera que Dios no había elegido a la persona, que Dios había elegido a la persona menos calificada para semejante desafío. Y no es porque me parezca a mí, sino porque el mismo Gedeón se había encargado de hacer una lista de sus deficiencias y de sus temores. Estos primeros versículos que acabamos de leer, no vemos a un Gedeón que se presenta como un superhéroe, no vemos a un Gedeón tampoco guerrero, ni como alguien que pudiera hacerle frente a semejante opresión. Al contrario, vemos a un muchacho que tenía temor. Todos sabemos lo que estaba haciendo. ¿Qué estaba haciendo? Estaba escondido. Estaba escondido de los enemigos porque tenía miedo. Estaba escondido, dice la palabra, limpiando trigo en el lagar. El lagar es un recipiente que se utiliza para pisar las uvas y no para limpiar el trigo, no para trillar el trigo. El trigo se trilla en un lugar que se llama era. Y a diferencia del lagar, la era un lugar espacioso que se colocaba por conveniencia en una zona alta para aprovechar el viento cuando se sacudía el trigo, que se llevara la cizaña y la paja. Pero tenemos a un Gedeón que estaba escondido, que estaba limpiando trigo en un lagar, porque tenía miedo, porque tenía temor. Muchas veces, chicos, cuando no podemos cumplir con los planes, cuando no podemos cumplir con esos planes que alguna vez soñamos, esas cosas que no hemos propuesto en la vida hacer y no lo podemos hacer, nos sentimos frustrados. Por eso vemos acá un Gedeón que se sentía frustrado. Solamente con escucharlo hablar nos damos cuenta que había frustración en su vida. Estaba limpiando trigo con la herramienta incorrecta. Estaba limpiando trigo en el lugar incorrecto. Pero a pesar de todo eso, me gusta cómo Dios lo saludó a Gedeón. Él lo saludó con una frase que demuestra cómo el Señor nos ve a cada uno de nosotros. El Señor le dice: varón esforzado y valiente. El Señor le dice: guerrero y valiente. El Señor está contigo. Guerrero y valiente, habrá pensado Gedeón: ¿de verdad me estás hablando a mí? ¿No te das cuenta que nuestras vidas son un desastre? ¿No te das cuenta en la opresión que estamos viviendo? El contraste entre el mensaje que el Señor le estaba dando a Gedeón y la respuesta que Gedeón le da al Señor era muy fuerte, no podía ser más fuerte. Gedeón no solamente parecía descreído de esas palabras que estaba escuchando, sino que yo no sé si ustedes coinciden conmigo, pero parecía incluso un poco que tenía una actitud un poco insolente. Es decir, ¿me estás hablando a mí? ¿No eres el Dios de Israel? ¿No decían nuestros antepasados de los milagros que hacías y que los sacaste de la esclavitud de Egipto? ¿No sos el Dios que nos iba a cuidar? Valiente,
esforzado cuando estoy acá escondido abajo en el lagar sacudiendo trigo al aire en el lugar menos indicado, cuando en realidad debería que estar allá afuera a la vista de todos, en el lugar correcto, haciendo mi mejor tarea. Esforzado y valiente. ¿Cómo esforzado y valiente? Claro, Gedeón no podía imaginar el futuro que el Señor tenía para él. Gedeón tampoco se podía imaginar los planes que el Señor tenía para su vida. Y yo creo que eso un poco a veces nos pasa a cada uno de nosotros. Hay momentos en la vida que nos sentimos tan frustrados, nos sentimos ahí tan negativos por cosas que no podemos lograr, cosas que no podemos conquistar, que ni siquiera podemos oír la voz del Señor. Ni siquiera podemos recordar lo que Él nos habló un día. Ni siquiera podemos recordar esas palabras que el Señor, que el Espíritu Santo habló en nuestro corazón y los planes y los propósitos que tenía con nosotros. Nos sentimos frustrados. Él no podía imaginar lo que el Señor podía hacer con su vida, con la realidad que estaba viviendo. Y yo creo que antes de criticar a Gedeón por su actitud, la pregunta sería: ¿cómo podemos poner fe sobre el temor? ¿Cómo podemos tener fe en esos momentos difíciles, en esas crisis que tenemos a veces en la vida? En esos momentos donde nos invade el temor, el miedo, la debilidad. Yo creo que quizás nos tendríamos que poner a pensar un poquito en nuestras propias respuestas que le hemos dado a Dios en esos momentos cuando Dios nos ha desafiado a hacer algo, cuando Dios nos ha llamado y nos ha hablado a través de la palabra para hacer algo, cuando el Señor reveló algo a nuestras vidas. Y la pregunta que a veces nos hacemos en esos momentos: si tendremos la capacidad, si tendremos los recursos para hacerlo, si tendremos el carácter para llevarlo a cabo. Yo creo que todos alguna vez anduvimos por esos caminos. Yo creo que alguna vez nos hemos hecho esas preguntas cuando nos hemos visto desafiados por el Señor, pero vemos con nuestra realidad y con nuestros ojos que no es nada fácil. Pero Dios ya está aquí y el Espíritu Santo está en esta noche para despertarte, para sembrar en tu corazón fe, para que pueda despertarse en ti esperanza, de que puedes lograr y puedas conquistar las cosas que has soñado, que el Señor te va a abrir una puerta, que aunque a veces te parecía que eras la persona capacitada para hacerlo, porque tal vez pensabas que, ni siquiera a veces pensabas que te lo merecías, pero quiero decirte que el Señor te va a abrir una puerta, que cosas sobrenaturales van a pasar en tu vida, que cosas que ni siquiera has imaginado. Y hoy vengo acá para alentarte, hoy vengo acá para animarte, para decirte que podés salir adelante, que podés levantarte de ese estado tal vez de postración que te encuentras con tus sueños. A lo mejor estás muy activo, andás, subís, corres, haces, pero en tus sueños hay una postración porque tenés miedo, porque tenés temor, porque has dejado pasar el tiempo. Pero hoy el Espíritu Santo viene a despertar tu vida a un nuevo tiempo. El Señor, mire, les voy a contar un testimonio. Yo tenía ganas de hacer un curso y no me animaba. Y hice pasar todo el año que pasó, estaba y lo voy a hacer. Y eso que tenía mi familia que me decía, hacelo. Pero yo tenía miedo. ¿Sabes cuál eran mis temores? ¿Qué voy a hacer? Yo hace 30 años que no estudio más, ya me recibí, no sé si me voy a poder hacerlo. Aparte yo sentada al lado de tantos chicos jovencitos y yo ahí la vieja sentada ahí con ellos. Fíjense lo que me venía a mi cabeza. Pero yo este año puse mis metas y dando vuelta, pero gracias a la familia que tengo. Tal vez no tengas a alguien en tu casa que te aliente, pero por eso estoy aquí esta noche para alentarte. Que puedes hacerlo, que puedes lograrlo, que puedes conquistar cosas que están dormidas en tu vida. Y fui, me anoté y ya tuve mi primer clase. Y lo que me sorprendió, cómo a veces tenemos estructuras pensantes, porque yo pensé que todos iban a ser jovencitos, pero tenía gente de mi edad. Es más, tenía unos que eran más veteranas que yo. Así que a veces nos ponemos esa estructura en la cabeza y pasa el tiempo y nos quedamos dormidos en nuestros sueños. Yo creo que todos en algún momento de la vida hemos tenido algo de Gedeón, ¿verdad? Porque nos hemos sentido intimidado por las circunstancias, por el temor,
por los fracasos del pasado y tenemos miedo de intentarlo nuevamente, por pensar que no lo merecemos porque no somos dignos, o porque tenemos nuestra estima tan baja y tenemos esa necesidad constante de ser valorados y de ser afirmados para recién ponernos en marcha, para recién decir, bueno, lo voy a hacer. Y todo el tiempo necesitamos que alguien nos esté dando ahí manija. Y dejamos cosas postergadas en la vida. ¿Y sabe qué? Sentirnos así nos afecta hasta el punto que llega un momento en la vida que perdemos la fe. Llegamos a un punto en la vida que perdemos esa capacidad de confiar en Dios y nos acostumbramos tanto a esa condición que ni siquiera queremos seguir intentándolo. Como decimos comúnmente, tiramos la toalla, abandonamos, dejamos a un costado y decimos, no es para mí, será en otro tiempo. Pero chicos, solo basta leer la Biblia para darnos cuenta cuántas personas paralizadas por la duda, cuántas personas paralizadas por el temor, cuántas personas paralizadas por sus complejos, su baja autoestima, por la indecisión, por la inacción, fueron levantadas por el poder de Dios. Y su vida fueron transformadas. Y no solamente que fueron transformadas su vida, sino que se transformaron en personas relevantes, hicieron historia en su tiempo. Y hoy puedes ser uno de esos jóvenes. Hoy puedes levantarte como un joven que sea relevante en este tiempo, como un joven que sea relevante en el lugar donde Dios te ha puesto, porque Dios está contigo. Así que no tengas temor, porque Dios está contigo. El Espíritu Santo viene sobre tu vida y Él es nuestro ayudador. Él es el que está con nosotros. Así que no tenemos que tener miedo, no tenemos que tener temor. Y ¿sabe qué? Quiero que repitas conmigo este versículo 14. Ve tú con las fuerzas que tienes. ¿Podemos decirlo todos juntos? Ve tú con las fuerzas que tienes. Rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Yo soy quien te envía. Y me encantan estas palabras del Señor. La fuerza que tienes. Hoy me pasé todo el día, estábamos comiendo y decía, la fuerza que tienes, la fuerza que tienes, la fuerza que tienes. Cuando pareciera que lo que Dios dice no es verdad. Cuando pareciera que lo que Dios habla de nosotros no es verdad. ¿Cómo? No estábamos hablando de un joven que se sentía débil. No estamos hablando de un joven que se sentía insignificante, que se sentía incapaz. Y Dios le dice, ve con la fuerza que tienes. Y esta palabra es para vos en esta noche. Ve con las fuerzas que tienes. Ve con las fuerzas que tienes. ¿Sabes por qué? Porque Dios jamás nos va a recordar nuestras debilidades cuando nos llama a hacer algo extraordinario. Él jamás nos va a recordar las cosas que nos faltan cuando nos llama a hacer algo que esté en sus planes y estén en sus propósitos, sino que al contrario, Él nos llama a la valentía o al desafío, al proclamar algo sorprendente en nuestras vidas. Y el Señor te está hablando en esta noche y te está diciendo, ve con las fuerzas que tiene, ve con la fuerza que tiene. Y vos me decís, pastora, porque usted no sabe la realidad que yo vivo, usted no sabe la familia que yo tengo, usted no sabe las luchas que yo tengo, usted no sabe lo que me pasó en el ayer, pero quiero decirte que te pongas de pie y camines con las fuerzas que tienes, porque el Señor está contigo, el Señor está contigo. Le dice, guerrero y valiente, ve con las fuerzas que tiene, ve con las fuerzas que tiene. Como el Señor le estaba diciendo estas palabras a un Gedeón que se sentía frustrado. ¿Alguna vez te sentiste frustrado? ¿Alguna vez te sentiste postergado en la vida? ¿Alguna vez te sentiste con bronca? Dios le estaba hablando unas palabras a un joven que se sentía de la misma manera, postergado, frustrado, con broncas. Pero el poder de Dios prevalece, chicos, aún sobre la manera que nos califiquemos cada uno de nosotros. Inclusive si hubo momentos que te has sentido ahí un poco Gedeón, porque Dios no ve las circunstancias como nosotros las vemos. No. Nosotros cuando miramos a nuestro alrededor, cuando miramos los problemas que nos rodean, cuando miramos las situaciones difíciles que podemos pasar o cuando nos miramos un poquito dentro nuestro y vemos nuestros temores, vemos nuestras inseguridades, vemos ahí nuestras miserias, nuestras debilidades.
y nos dejamos influenciar por todo eso. Porque abrimos nuestros oídos y escuchamos la palabra incorrecta. Y eso a veces nos lleva a estar en ese estado, a no reconocer que Dios es poderoso, a no reconocer que puede haber otra posibilidad para nuestras vidas, a no reconocer el poder de Dios obrando en nuestras vidas. Es más, nos enfocamos en nuestros defectos, en nuestros fracasos y en nuestros temores, y también a veces nos enfocamos en las cosas que nos faltan. En todas esas cosas que nos falta, y ¿sabe por qué? Porque lo miramos con nuestros ojos carnales. Vemos lo que nuestros ojos ven y nos olvidamos lo que Dios habla de nosotros, y nos olvidamos lo que el Señor piensa de nosotros. Permitimos a nuestros pensamientos, a nuestras suposiciones y muchas veces a nuestras pocas expectativas que vengan a hablar a nuestra vida, vengan a hablar a nuestro corazón. Y muchas veces nos rehusamos a considerar otra posibilidad, a considerar que algo extraordinario puede pasar. Nos rehusamos a creer que Dios es sobrenatural y que cosas sobrenaturales pueden pasar en nuestra vida, que cosas poderosas pueden pasar en nuestra vida, aún en el estado que te encuentras, aún con los pensamientos que tienes. ¿Sabes por qué? Porque cuando el Espíritu Santo está dentro tuyo, podrás superar todos tus conflictos, hijo. Podrás superar todos tus temores. Podrás superar todas esas cosas que alguna vez dañaron tu corazón. Y que estás ahí luchando y pasan los años y tenés las mismas luchas de cosas que te sucedieron en el pasado. Pero quiero decirte que el pasado no vuelve atrás. Hay cosas que no podemos cambiar, pero sí podemos decidir qué vida queremos de ahora en adelante. Y quiero decirte que Dios está contigo, que Dios te sana, que Dios te restaura y que Dios te da poder para perdonar. Que puedas dejar tus luchas, tus conflictos, esas cosas que han dañado tanto tu corazón, que han dañado tanto tu estima, que han dañado tal vez tu cuerpo, que puedas dejarla de lado y puedas decidirte a comenzar un nuevo tiempo en el nombre de Jesús. Dejar de lado todas esas cosas que te han tenido postergada en la vida, luchando siempre con lo mismo, luchando siempre con los mismos problemas y los mismos complejos y tus mismas debilidades. Pero hoy viene el Espíritu Santo a tu vida. Levanta tu mano allí, te llena el Señor en esta noche, te llena el Señor unge tus manos para la batalla, unge tus manos para un nuevo tiempo. Sos lleno del poder del Espíritu Santo en esta noche para caminar un nuevo tiempo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. El Señor sana nuestro corazón. El Señor sana tu estima. Hay cosas que no las podremos cambiar, nuestra realidad. Pero sabe que si caminamos la vida envuelto en todas esas broncas, en todo ese desánimo, en todo ese miedo, nunca habrá cambio. Y quiero decirte que nuestro destino más grande está detrás de todas esas cosas. Y si me permiten usar una palabra no muy agradable, nuestro destino más grande está detrás de todas esas porquerías que te han tenido detenido, te han tenido ahí como en un tiempo de fracaso en tu vida. ¿Sabe por qué? Porque yo estoy contigo, dice el Señor. Yo estoy contigo, dice el Señor. Verso 16. Y destruirás a los madianitas como si tú estuvieras luchando contra un solo hombre. Dios le dice a Gedeón, yo estaré contigo. Los vas a derrotar. Y sacarás al pueblo en victoria. Todos tenemos debilidad y un montón de circunstancias que nos rodean y nos limitan. Pero Dios tiene una perspectiva diferente de nuestras debilidades. ¿Sabe por qué? Porque su palabra, Él dice, mis pensamientos y mis caminos son más altos que los tuyos. Es más, el Señor en su palabra nos dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Pensamientos de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Pensamientos de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Y esto significa que Dios actúa muchas veces de manera opuesta a lo que nosotros pensamos, de manera opuesta de lo que nosotros creemos.
de manera opuesta a veces de las cosas que esperamos. Y a veces creemos que Dios solo quiere usar nuestras fortalezas. Pero si miramos un poquito a Gedeón, la debilidad de Gedeón era su baja autoestima y su inseguridad profunda que tenía él en el corazón. Gedeón batalló en la manera que se veía a sí mismo. Su baja autoestima solamente lo reducía a ganarse el sustento escondido allí, cuidando sus granos en el lagar, usando esa herramienta incorrecta porque tenía miedo y temor. Se le habían acabado los sueños, se le habían acabado los planes. Gedeón se resistía a ese futuro hermoso que Dios tenía para él y continuaba su mirada puesta en todos sus antecedentes. El más débil, el menor, el que pertenecía a una familia insignificante. Sin embargo, Dios vio en él un hombre poderoso y de valor. Y Dios ve en ti un joven, una joven poderosa y de valor. Más allá de cómo vos te quieras calificar, Dios ve en ti un joven y una joven de valor. Dios vio a un Gedeón que con el tiempo fue acumulando valor y el carácter de ese Dios que lo había llamado. Y Dios ve lo mismo en ti. Dios ve en tu vida un hombre y una mujer de valor que irá adquiriendo el carácter de Dios para cumplir los sueños, para permanecer, para ser fiel, para cumplir tu propósito aquí en la tierra. Dios vio a un joven capaz de pararse en una identidad nueva que le permitiera pelear por la justicia que anhelaba dentro de su corazón. Y Dios está viendo en esta noche un joven y una joven que pueda pararse en una identidad nueva, que pueda dejar de lado todo eso que te daña, que te destruye, que no te deja avanzar y puedas pararte en una nueva identidad que Dios te da. Dios rebatió todos los argumentos de Gedeón, todo. Dice: Gedeón, quédate tranquilo, yo estoy contigo. Y el Señor rebate cada argumento que tengas hoy y te dice: tranquila, tranquilo, yo estoy contigo. Yo estoy contigo y aún tengo planes con tu vida. Si pensaste que no los tenía, quiero decirte que sí, que aún tengo planes con tu vida. Aún sigo soñando contigo. Aún hay propósito en tu vida. Hay cosas que tienes que lograr. Hay cosas que tal vez tu familia no logró y que tienes que lograr. Hay cosas que urgentemente necesitan que se levante un joven de fe, una mujer de fe, a hacer una historia diferente, a hacer algo distinto. Y Dios vuelve a elegirte esta noche. Dios te ve de una manera diferente. Pensamos muchas veces que con todos los problemas de nuestro pasado y las etiquetas que nos hemos puesto nosotros o las etiquetas que nos han puesto los demás, que creemos que no tenemos la capacidad para cumplir eso que Dios nos pide. Pero Dios te ve en la plenitud de tu nueva relación con Él a través de Jesucristo, a través de esa cruz. Esa sangre vertida, la sangre vertida del Cordero en esa cruz es lo que te da valor. Esa sangre vertida, la sangre de Cristo vertida en esa cruz es lo que te da una nueva identidad. Esa sangre es la que nos califica. No lo que pensemos nosotros, no lo que piensen los demás, sino ese sacrificio de Jesús en la cruz es lo que nos califica a cada uno de nosotros. Cuando Dios te mira, ve más allá de cualquier nombre, de cualquier etiqueta, de cualquier debilidad, de cualquier lucha que tengas de tu pasado. Él te ve diferente. Él te da un nuevo nombre. Él te da un nombre nuevo que refleje
la libertad de Cristo. Él te da un nombre nuevo para que te puedas parar en una identidad nueva. Él nos da una nueva identidad, chicos. Es el Espíritu de Dios dentro tuyo el que te define, hijo. No las cosas que te rodean. Es su pacto el que te da identidad, no las cosas que te pasaron. Es su pacto, porque Él hace todas las cosas nuevas. No todo aquello que te dañó, que te lastimó. Su nuevo pacto, el que te sana, el que te restaura, el que te limpia, el que te perdona, el que te da una nueva oportunidad. Es el amor de Dios, es como Él te ve, es cuánto Él te ama, lo que te da una nueva identidad. No los cuantos me gustas te pongan en Instagram, no la cantidad de seguidores que puedas conseguir en las redes sociales. No, cuánto Él te ama, cómo Él te ve, cómo Él te valora. ¿Saben, chicos, que a veces el problema no es que el enemigo sea tan grande, el problema es que nosotros nos vemos tan pequeños, nos vemos tan disminuidos, y uno puede darse cuenta de la identidad, de la estima de una persona por el tamaño del problema que escoge para ser desalentado. ¿Qué te desalienta? ¿Qué trae tristeza? ¿Qué te desalienta en la vida? ¿Porque te fue mal en un examen? Y sí, te puede poner triste un rato, pero estudia un poco más y te va a ir bien. El novio que te dejó, ¿qué te desalienta? Porque no te llamaron de ese trabajo que tanto esperabas y entonces empezaste a pensar, no, y entonces, claro, yo no podía hacerlo, no lo merecía. ¿Cuál es el tamaño del problema que te desalienta? ¿Qué cosas te roban la paz? ¿Que te hacen olvidar la identidad, ese nuevo nombre que Dios te ha dado? Porque Él te ha dado un nuevo nombre. Amén. El día que recibimos a Jesús en nuestro corazón, Él nos ha dado un nuevo nombre. Aceptemos ese nuevo nombre. Aceptemos cómo Él nos ve. Aceptemos cómo Él nos valora. Aceptemos lo que Él piensa de nosotros. Quiero que te pongas de pie en esta noche. Miren, cuando no permitimos que las circunstancias y esas áreas de debilidad personal en nuestra vida determinen nuestro nivel de fe, ahí podremos ver la victoria en cada una de las situaciones. Podremos ver su victoria en cada uno de nuestros problemas, de nuestras circunstancias difíciles. Y me voy al verso 34 y dice: entonces el Espíritu del Señor vistió a Gedeón de poder. Diga conmigo, vistió a Gedeón de poder. Tocó el cuerno de carnero como un llamado a tomar las armas, y los hombres del clan de Abiezer se le unieron. Cuando vos ocupás el lugar que Dios te pide, el Señor te llena de su Espíritu Santo. Cuando vos empezás a caminar en fe en lo que Dios te ha hablado, el Señor te llena de su Espíritu Santo. El Señor te llena de su Espíritu Santo. Mire, chicos, el Espíritu Santo manifiesta su poder en el momento que damos nuestro paso de fe. En el momento que damos nuestros pasos de fe. Y yo oro para que el Señor te bendiga en esta noche. Oro por tu vida. Que esta palabra dé fruto en tu corazón y que sea el comienzo de un nuevo tiempo para vos. Que podemos dejar de lado todas esas frustraciones y todas esas cosas que nos han mantenido postergados en la vida, y que podamos aprender a vernos como Dios nos ve, y que podamos aprender a valorarnos como el Señor nos valora. Buscar su presencia cada día.
buscar la presencia de su Espíritu cada día, porque ¿sabe qué? Su presencia es la que nos garantiza a nosotros bendición y su respaldo. Es decir, de no sentirnos solos, sino sabemos que Dios está con nosotros en todo lo que emprendamos en la vida. Que Él nos acompaña en todo lo que aprendamos, que emprendamos en la vida. Y saben que me gusta esta historia porque incluso de todas las inseguridades que tenía Gedeón, Dios lo amó. Y habló verdad sobre su vida. Dios lo amó y habló verdad sobre su vida. Y permitió que ese poder hiciera añico todo lo que él pensaba de sí mismo. Y ese poder está hoy en esta noche y hace añico todo lo que vos pensabas de ti mismo. Hace añico tus temores, tus inseguridades, tu estima baja, el no valorarte, tus miedos, tus debilidades. El Señor hace añico todo eso en esta noche, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Chicos, no tenemos que ser títere del infierno, no. Porque Dios te sana hoy, Dios te restaura y Dios te lleva a un nuevo tiempo en el nombre de Jesús. Él te sana, Él te restaura, Él te sana, Él te restaura, Él cree en ti, Él confía en ti. Él confía en ti y cree en ti. Señor, te amamos en esta noche, te adoramos, te exaltamos, Jesús, te honramos, Señor. Y sabemos que tomados de tu mano, cada circunstancia la vamos a pasar. Digan fuerte conmigo, chicos, cada circunstancia la voy a pasar. Cada circunstancia la voy a pasar. Más fuerte, no te escucho. Cada circunstancia la voy a pasar. Tenemos a un Gedeón que se veía el más chico, se veía el menor de la familia, el más insignificante, y se veía el menor, claro, decía, si soy el menor de mi familia, y lo que significaba para esa época ser el menor de la familia. Pero el Señor lo veía como el mayor, por eso le dio semejante responsabilidad. Y hoy te puedes sentir así, como el más insignificante, como el menor. Pero el Señor te dice, tú eres el más grande, sos el más grande, sos el más grande. Gedeón se veía como el más débil, pero Dios lo veía como el más fuerte. Y así nos ve el Señor, nos ve como el más fuerte, como el más fuerte, como el más fuerte. Dios estuvo con Gedeón y estará con cada uno de nosotros. Aunque piense que sos el más insignificante, el más débil, podrá decir, pastor, usted no sabe dónde yo vivo, quién es mi familia, de dónde yo salí. Tal vez no lo sé y tal vez sea de un lugar difícil, con muchas luchas, tal vez sea un lugar desastroso. Pero hoy estás aquí y Dios cree en ti y te levantarás como un joven y una joven que hará historia, como un joven y una joven diferente, que podrá cambiar las circunstancias y Dios va a usarte. Dios te prepara, Dios unge tus manos en esta noche, Dios te fortalece, porque Dios cree en ti, Dios te ama. El amor de Dios es infinito. Él nos ama y cree en ti, cree en ti, cree en ti. Sin Dios la vida no tiene propósito, ¿verdad? Y sin propósito la vida no tiene significado. Y sin significado la vida no tiene valor ni esperanza. Por eso vemos y escuchamos las noticias que se ven en la tele. Se matan, se destruyen, no les importa nada, porque viven sin Dios y no tienen propósito. Y al no tener propósito, su vida no tiene significado. Y cuando tu vida no tiene significado, no tiene valor y tampoco tiene esperanza.
Pero acá hay jóvenes diferentes. Amén. Que se levantan a abrir su boca para dar un mensaje distinto. Y Dios te va a usar. Más que nunca en este tiempo Dios te va a usar. Y tenés que estar listo. Por eso vamos a pegarle una patada a todas esas broncas, esos complejos, esas debilidades. Porque hace falta que levantes tu voz. Hay mucha gente que ha perdido el propósito, que nunca ha conocido tal vez su propósito. Por eso su vida no tiene significado. Y viven así. Dios te ama, 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 Dios te ama. Yo quiero que si te has identificado con esta palabra me puedas levantar tu mano allí.